Pues ahí sí que es cierto que ha habido que hacer una inclusión dentro del proyecto de unas cuestiones arqueológicas y en la práctica pues también se va a licitar en breve, pero empezando no por la ejecución del proyecto en sí, sino por esa parte arqueológica que tiene una duración corta, pero sí que tiene que hacerse con carácter. Estamos hablando de que a lo mejor son un par de semanas más a sumar a las obras como tal, pero que se hacen con carácter previo y simultáneo a la ejecución de las obras, pero entendíamos que había que incluirlo y concederlo en la licitación. Entonces se publicará también en breve, pero como digo, el componente arqueológico tiene que hacerse con carácter previo y simultáneo a la ejecución, siendo que estamos hablando de uno de los BIC principales de la ciudad. Entonces, lo que se va a licitar ahora es... Las dos cosas, la ejecución de obra y la investigación arqueológica. Pero que se ha sumado, que el dilatarse en el tiempo es porque por un lado se buscaba también línea de financiación que se consiguió y por otra porque se interpretaba por parte del Museo Arqueológico que había que hacer unas cuestiones arqueológicas adicionales a las que se plantearon inicialmente. ¿Alguna pregunta más? Sobre la renta campanila, ¿no? A ver, con respecto a eso, el informe, digo para que tiréis de vuestra propia hemeroteca en ese sentido, el informe de mayo aquí, aparte de la propia Avenida de la Constitución, que el gran grueso de la actuación pues está en el saneamiento. Si recordamos, se han planteado los proyectos de José María Soler y Calle Román, Santa María de la Cabeza, todas esas cuestiones solamente en términos de reurbanización ya obedecen a las necesidades que se plantearon en ese informe. Solo eso en lo que corresponde a la parte de reurbanización y obras. Y luego aparte las cuestiones que están realizando desde el Departamento de Aguas en otros términos como el Plan Director de Inversiones y la licitación del servicio. Pero creo que además, de hecho, yo he estado en ruedas de prensa con el alcalde en la cual pues se ha hecho siempre también alusión a ese informe, precisamente para motivar la urgencia de esos proyectos por encima de otros que al final pues tienen un coste bastante elevado. Pero creo que si revisamos un poco la hemeroteca de mayo aquí, pues como mínimo 3 actuaciones grandes en términos de intervención sobre la red de saneamiento se han planteado, aprobado y en algunos casos están ya en proceso de licitación de la propia ejecución. El problema en algunos casos será el año que viene cuando tengamos gran parte de nuestras calles levantadas para hacer la intervención en la obra. Pero vamos, que el informe en su momento plantea unas necesidades y conforme a ello se está trabajando. A ver, hay que decir que el informe, lo que dice el informe, o lo que decía el informe en su momento, era un diagnóstico pormenorizado, pero que el saneamiento de Villena necesitaba una autorización. Yo creo que lo sabe cualquier ciudadano que, por ejemplo, hoy tenemos el ejemplo, en cuanto llueve de manera torrencial, tenemos una serie de problemas a lo largo y ancho de la ciudad que obedecen en algunos casos al problema de no tener un saneamiento de este siglo. Y por eso pues se está trabajando ya en su momento cuando se hizo se trabajó la anterior legislatura pues, en aquel pacto por Villena, que estamos hablando de que no es una cuestión política sino civil, ya se planteaba como una prioridad. El informe lo que hace es pues pormenorizar de manera técnica pues eso que nosotros traducimos en un mantra, que es que el subsuelo de Villena necesita una actualización, pues lo detalla y dice aquellas cuestiones donde se debe atender y atajar. Pero creo que no estamos ni ante una cuestión nueva, ni ante una cuestión que no se esté atendiendo de manera prioritaria. En cuanto con lo que respecta al museo, tenemos los litigios con la empresa que en su momento, pues bueno, tuvo reiterados incumplimientos sobre la licitación a la cual se le adjudicó. Y entendemos que en tanto que ciertas cuestiones no se esclarezcan, pues no es de recibo plantear un reinicio de la licitación, porque aunque las necesidades siguen estando ahí y podríamos plantear un proyecto nuevo y una licitación nueva, entendemos que primero hay que dilucidar en qué términos queda la resolución del contrato, porque ellos no reclaman una cantidad, nosotros entendemos que
que precisamente por los incumplimientos que han llevado a cabo, a la vista está que no está hecha la obra, pues no se le tienen que abonar y se le tienen que aplicar procesos sancionadores, y en tanto que no se vayan resolviendo ese tipo de cuestiones judicializadas, pues creemos que, y con la cantidad de asuntos que hay que atender, pues entendemos que hay que ir terminando una cosa para poder ir empezando la otra. Es triste para la ciudad que algo que podía estar ya en pleno funcionamiento y abierto al público, pues tenga que estar en los juzgados por culpa de una empresa que pues en su momento nunca tuvo la voluntad de acabar la obra, sino de intentar pues liquidar lo máximo posible al ayuntamiento, pero es la realidad con la que nos ha tocado lidiar, y por nuestra parte creo que ahí, en lo que respecta al museo, la lucha está en los juzgados.